En este video vamos a revisar cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta cuando vamos a diseñar un corte de fachada, una sección constructiva liviana. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora en la que una fachada se construye con elementos pesados como el ladrillo, en el que ese ladrillo se tiene que apoyar o insertar dentro de una estructura, sea de concreto, aporticada o en una estructura metálica, también puede ocurrir. Lo que vamos a ver acá es cómo podemos entender que construimos una estructura que digamos es un pórtico, puede ser un pórtico con unas losas, y luego sobre esa losa y sobre esas columnas voy a poder adherir un elemento que es una fachada ligera. O sea, ya aparece un concepto que es diferente, es que es un elemento que está adosado lateralmente y que tiene un sistema estructural propio que de alguna manera pues también tiene que conectarse con el sistema principal. Entonces acá tenemos precisamente el ejemplo típico de lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Aquí hay un entrepiso, ¿cierto? Un entrepiso, acá tenemos una columna, ¿cierto? Entendemos que esa columna baja y se apoya sobre esta zapata, hay unas vigas de amarre, toda esa parte ustedes ya la conocen, hay una placa de contrapiso que tiene una viga de borde y la idea es que cuando yo voy a hacer una fachada ligera, pues lo ideal sería que la fachada ligera se pudiera adosar, ¿cierto? Lateralmente sobre esta estructura y luego ese elemento pues simplemente pues va a estar apoyado, adosado de alguna manera aquí lateralmente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a suponer es que vamos a tener que construir una retícula de elementos estructurales verticales y horizontales casi siempre, sobre la cual vamos a montar los elementos que van a configurar ese cerramiento ligero. Entonces ya el cerramiento ligero no van a ser ni ladrillos pesados, sino que van a empezar a ser elementos laminares, aplacados, de piedra, o elementos metálicos, elementos sándwich, pueden ser elementos de madera, bueno, en fin, plásticos, todo lo que a ustedes se les ocurra, agarrado a esta estructura que yo voy a poner aquí lateralmente en este lugar. Y eso se vuelve fundamental porque ese elemento es el que nos va a ayudar a entender cuál es esa lógica. Eso quiere decir que de alguna manera, cuando yo tengo mi estructura, digamos, si yo dibujo aquí, digamos, trato de dibujar mi estructura lateralmente. Aquí tengo mi placa, que tiene este borde, tengo la columna que ustedes ven ahí dibujada, ¿cierto? Pues yo lo que voy a tratar de hacer, y por aquí pasa un entrepiso, ¿cierto? Aparece la placa que pasa aquí arriba y por aquí arriba vuelve y sale la otra columna, ¿cierto? Que está aquí encima. Entonces lo que yo voy a hacer literalmente es armar una estructura que se agarra lateralmente a través seguramente de unos elementos estructurales que son unas ménsulas, ¿cierto? Esas ménsulas también van a estar aquí arriba y esas ménsulas serán más grandes o más pequeñas dependiendo del caso y eso tendrá un elemento de borde que conecta toda la punta de esas ménsulas, ¿cierto? Y luego aparecerá otros elementos, vamos a dibujarlos de otro color, que van a aparecer acá, que van a constituir esos elementos estructurales verticales de la fachada y otros elementos horizontales de la fachada y sobre esa cuadrícula que yo estoy armando ahí como así rápidamente, pues tendré que ver cómo monto los elementos que configuran el sistema. Entonces acá, en estos sitios, pues yo podré empezar a montar unos elementos laminares más grandes o más pequeños que van a tener que ver con esa modulación de los elementos verticales y horizontales que armaba ahí atrás. Entonces ese es conceptualmente lo que vamos a hacer, ¿cierto? Construir esa fachada que puede estar más pegada o menos pegada a la estructura, pero eso nos va a permitir entender cuál es el problema del que estamos hablando. Cuando empezamos a analizar rápidamente los ejemplos de las cosas que encontramos digamos en la tecnología disponible, pues una de las cosas que vamos a descubrir es que tenemos nuestra estructura existente, ¿cierto? Y sobre esa estructura existente aparecen estos elementos que yo les decía, que son lo que se conoce como las ménsulas. Estos son elementos estructurales, normalmente pues son metálicos, pero podemos también pensar en construir una ménsula de concreto sobre la cual yo puedo agarrar luego los elementos verticales. Luego aparecen los elementos verticales que estamos hablando, que son muy importantes, que se llaman los parales, ¿sí? Los elementos verticales, y puede o no aparecer elementos horizontales. Acá solamente hay elemento horizontal por acá, y por acá seguramente hay elemento horizontal, y esos elementos horizontales se llaman los travesaños. Bien, entonces ya tenemos los primeros elementos fundamentales de un sistema de estos. Las ménsulas que me permiten conectarme a la estructura del edificio, los elementos verticales que son digamos los que van a soportar las cargas verticales que las van a transmitir y los elementos de rigidización que son los elementos transversales o travesaños. Y sobre eso se monta algo,
¿sí? En este caso, esto se llama el sistema Superboard. El sistema Superboard es un sistema de láminas, en este caso que están acá, son láminas de gran formato, en un material que se llama fibrocemento. Estas son láminas que tienen la medida de 1,22 por 2,44 y por lo tanto estos elementos están modulados normalmente a 60 centímetros, o sea, cada 2 pies, estas medidas están en pies. O sea, ¿qué quiere decir? Que si eso está aquí a 1,60, quiere decir que de aquí hasta aquí, acá hay un 1,22 y de aquí para abajo hay un 2,44. ¿Cierto? Entonces nos va a permitirlo modular y luego con una serie de tornillos se atornilla a estos elementos verticales metálicos que están acá, estos travesaños que si yo hago el detalle de esos son elementos que tienen esta sección, son una sección en C, ¿cierto? Dibujando en planta, sobre la cual por aquí por delante va a pasar la lámina y yo voy a poner un tornillo que va a agarrar ese elemento por acá y por el interior puedo hacer exactamente lo mismo, puedo poner una lámina ya no de superboard o de fibrocemento que aguantaría la intemperie y pues además las capas que ustedes ven ahí aparecería una lámina por ejemplo de drywall, o sea de cartón yeso que también puedo atornillar perfectamente por dentro y aparece una cámara de aire que yo puedo dejarla así o que puedo rellenar con algún material que sea de aislante térmico y acústico para mejorar el desempeño entre el exterior y el interior, ¿sí? Ojo que esta lámina de aquí va a estar expuesta al exterior, va a estar expuesta a todos los elementos naturales. Entonces hay que tener cuidado. Y aparecen una cantidad de materiales para sellar las juntas, para sellar el sitio de los tornillos, que si ustedes se meten a la página de Superboard, pues van a entender todos estos elementos que están acá. Pero lo importante es que entiendan la configuración general. Lo otro que va a ocurrir es que siempre va a aparecer la pregunta por cómo se une la ménsula, ¿sí? Cómo se une la ménsula al borde de la placa y cómo la ménsula agarra el paral. Este es un detalle de un sistema que se llama Fabetón, que también lo pueden mirar en internet fácilmente. Entonces aquí vemos cómo hay un ángulo metálico que está actuando como ménsula, ¿sí? En este caso hay un ángulo metálico por cada lado, o sea, allá atrás hay otro ángulo metálico que está allá atrás, ¿cierto? Para poder agarrar este paral que ustedes ven acá, puedo agarrar. Esto que está aquí es una fijación, ¿cierto? Es un ángulo de acero, esta es una fijación expansible o expansiva que se mete dentro del concreto y que permite agarrar esto. Esto que está aquí se llama un agujero corredizo que permite posicionar la pieza, posicionar la ménsula fácilmente. Y aquí tenemos un tornillo que lo que hace es agarrar este elemento por este lado del paral y por el otro lado pasará lo mismo. Si lo dibujamos en planta, ¿qué es lo que vamos a ver? El borde de la placa, tenemos nuestro paral y lo que vamos a ver es que hay un ángulo metálico por aquí y un ángulo metálico por este lado, ¿cierto? Esta unión de acá es la que está metida acá y está metida acá, ¿cierto? Y este tornillo que está aquí entra por este lado y entra por este lado para agarrar este elemento metálico, que en este caso es seguramente un tubular, o sea, un perfil en forma de tubo de aluminio, en este caso, que es hueco aquí por dentro, pero tiene esta forma rectangular, ¿cierto? Y de ese elemento, de esos parales, se agarra este anclaje que ustedes ven acá, que en este caso es un anclaje puntual o puede ser un riel de lado a lado. Esto puede ser un riel continuo, ¿cierto? Que actúa como travesaño, ¿cierto? O sea, que pasa por aquí por delante, como está dibujado ahí, pasa aquí por delante, se ancla aquí, en este punto, y me va a permitir montar estas láminas que ustedes ven aquí, gracias a esta geometría que tiene aquí en la punta, este ganchito que tiene en la punta. Bien, ahí está resumido todo lo que es un sistema, independiente de qué material sea esto. Esto puede ser de diferentes materiales, puede ser metálico, puede ser un panel sándwich, puede ser de plástico, puede ser de piedra, puede ser lo que quieran, ¿sí? Puede ser un elemento aglomerado, pues, lo que quieran, ¿sí? Si ustedes entran, por ejemplo, y buscan este sistema que se llama Trespa, el sistema Trespa también hace exactamente lo mismo que ustedes ven acá. Entonces hay sistema Fabetón, Trespa, hay muchos sistemas. Y parte de lo que hacemos al final de este curso es que ustedes sean capaces de aplicar un sistema de estos, entender las especificaciones que salen en los catálogos y poderlas aplicar en un ejercicio específico. Aquí aparece, miren, aquí aparece un ejemplo de ese sistema. Esto es visto en sección. Entonces miren cómo están. Estas son las láminas de Fabetón. El Fabetón es hecho de cerámica, o sea, esto es como si fuera parecido a un ladrillo. Esto es una cosa que tiene unos 4 centímetros de espesor. Aquí se ve el riel, ¿sí lo ven? Este es el riel sobre el que se montan las piezas. Este riel está montado sobre este paral, ¿cierto? Este es el paral. Y a su vez, en este caso, el paral está distanciado del borde de la placa.
aquí está la platina grande y aquí está este elemento, porque necesita, por diseño seguramente se necesita todo este aislamiento térmico. Pero esto perfectamente puede estar anclado aquí directamente, aquí en el borde de la placa, como está aquí marcado, ¿cierto? Pero miren que la cosa es muy sencilla. Tengo mis travesaños, ¿cierto? Tengo mis travesaños, tengo mis parales y tengo algo que actúa de anclaje al borde de la placa. Y dentro de esa cuadrícula que yo armo, esa retícula, monto mis elementos prefabricados, en este caso, de cerámica del sistema Faberton, ¿cierto? Acá se ve mucho más claro, ¿no? Miren que es exactamente lo mismo que hemos hablado. Vean los parales, ¿cierto? Aquí están los parales. Esos parales están anclados aquí con la ménsula, están anclados al borde de la placa, arriba y abajo. Sobre esos elementos están los travesaños, que sí ven que tienen la forma especial de riel para que puedan meter estas piezas. Y estas piezas se van metiendo por entre ese riel y las piezas tienen diseñada el borde para que efectivamente puedan coincidir. Y detrás de eso pues aparece aislamiento térmico, ¿cierto? Y aparece esta lámina de aquí atrás 10, que debe ser, si uno mira aquí, mire, placa de yeso, de cartón yeso, montada sobre eso, ¿cierto? Entonces en este caso, esta placa pues tiene que atornillarse sobre estos elementos verticales, ¿cierto? O sea que eso demandaría que estos elementos verticales, estos parales, estuvieran cada 60 centímetros para poder anclar directamente por detrás la placa de cartón yeso. Bien. Lo otro que es importante es que también puede ocurrir que la hoja interior, o sea, yo tenga anclado, aquí está mi paral, aquí está mi travesaño, aquí están mis fabetones, hasta ahí no hay nada raro, aquí está la ménsula, que en este caso es una ménsula corta para mantener esto pegado aquí, y miren que el interior hacen un muro de ladrillo, no es un muro, este muro de ladrillo puede ser estructural, se puede hacer el caso de una casita de ustedes estructural en la que aquí tengo mis 12 centímetros de ladrillo estructural, no sé qué, que está garantizando la estabilidad del edificio, y aquí por fuera, en vez de hacer 12 centímetros de otra hoja de ladrillo, hago 12 centímetros en las que meto todo este sistema de parales, travesaños y piezas prefabricadas que ya conocemos, ¿cierto? Acá se alcanza a ver un poco mejor el detalle de cómo se ensambla, cómo se agarran esas piecitas horizontales, cómo se van agarrando al sistema de los rieles que son los travesaños del sistema. Hay otros sistemas que no tienen, para que lo tengan en mente. Esto aquí en Colombia no lo hay, pero en Europa, que no tienen problemas de sismo como nosotros, hay soluciones como esta, ¿sí? En la que aparecen estos anclajes que anclan directamente, por ejemplo, la piedra. Esta es una piedra de unos 4 centímetros de espesor, a la que se les hace estas cavidades en las que uno puede literalmente meter el gancho, enganchar la pieza y la pieza anclarla directamente a un muro que hay detrás. Por ejemplo, este de aquí atrás, así como es un muro concreto, aquí detrás puede haber un muro estructural, ¿cierto? Un muro de ladrillo macizo, estructural, confinado, como los que hemos visto en clase, y montar esta piedra, ¿sí? Y queda esta cámara de aire, que además yo podría llenarla de aislamiento térmico si lo necesitara, dependiendo en términos del análisis ambiental que uno haga. Otro ejemplo de típica fachada ligera, esta es una fachada ligera que tiene todo un armazón metálico sobre el que se ponen las piezas de cerámica ligeras. Miren las piezas cerámicas cómo son, son como unos ladrillos huecos, ¿sí ven? Esto es un ladrillo de perforación vertical hueco, y esa es la pieza, y esa pieza se monta sobre este sistema que está acá, y ustedes ya vayan a entender cuáles son los componentes. Hay una ménsula aquí y otra ménsula aquí abajo, ¿cierto? De esa ménsula se arma este elemento que es el paral vertical, ¿cierto? Y entre paral y paral vertical están los travesaños, que son dobles, ¿sí ven? Son travesaños dobles, como está aquí, y sobre esos travesaños dobles se montan como si fueran unos libros, se montan las piezas, y las piezas se anclan en el sitio gracias a una piecita que se ven acá, ¿sí ven? Que hay unos pasadores que pasan, que atraviesan el perfil y atraviesan la pieza y no dejan que la pieza baile. Por eso tiene dos pasadores, ya con eso se elimina ese movimiento. Entonces miren cómo es un sistema, en este caso este sistema lo único que hace es proteger el tema solar, porque donde está la verdadera fachada es aquí atrás, donde está la ventana. Pero lo que es interesante es que se genera este espacio, que es un espacio de mantenimiento que en los edificios es clave, ¿no? Yo pueda pasar y limpiar los elementos de protección solar y limpiar las ventanas sin ningún problema. Y eso hace parte perfectamente del sistema. Acá lo que uno ve es eso, ¿no? Ahí hay un elemento por detrás por el que yo puedo caminar. Entonces eso va rompiendo como el mito que las fachadas son de 12 o de 50 centímetros o de 30 o de 20, sino que también las fachadas pueden ser espesas y pueden ser habitables. Yo puedo circular por ahí, yo puedo tener matas, puedo tener una cantidad de cosas
que son súper interesantes. Bien. Cuando son fachadas de vidrio, pasa exactamente lo mismo. Borde de placa, aquí se ve el anclaje de la ménsula, somos súper originales. Acá se ve el paral, en este caso un paral de aluminio, y sobre el paral de aluminio están taqueteados, en este caso, ¿sí ven? ¿Se acuérdense que taqueteados que está puesto, si estos son los dos elementos verticales, entre los dos elementos yo pongo los travesaños. No los paso por fuera, ¿cierto? Sino que los taqueteo. ¿Eso cómo se ve en planta? Pues en planta lo que yo voy a ver es, este es uno de mis parales, este es el borde de la placa, acá están los otros bordes de la placa, y yo seguramente voy a poner mi travesaño, pues va a estar metido acá, metido entre los dos elementos. No estoy pasando por delante, sino estoy metido acá. Y luego sí por delante estoy poniendo la pieza de vidrio, ¿cierto? Y luego la pieza de vidrio la estoy pisando con todo este sistema metálico que ustedes ven acá, ¿sí? Que además tiene estos elementos plásticos y tiene estos elementos de cauchos para garantizar el sellamiento del vidrio que ustedes ven ahí, ¿sí? Pero miren que pasa exactamente igual. Si yo quiero hacer una fachada de vidrio que pasa por delante, o sea, un muro cortina, que es el nombre técnico de eso, pues el muro cortina tengo que hacerle en planta mis travesaños, tengo que hacerle mis parales, tengo que hacerle mi travesaño. Este es un travesaño, si lo ven, ahí metido acá, aquí pasaría el otro travesaño para allá, y aquí pasaría el otro travesaño para allá. Y por fuera de eso, o inserto, puedo poner el vidrio. En este caso el vidrio está pasando por fuera, y aquí ocurren los pisavidrios, que son todo este conjunto que ustedes ven acá. Pues exactamente lo mismo. Y aquí en esta que es súper didáctica, porque este sí está clarísimo, ¿no? La fachada de vidrio. Tengo los parales, que en este caso son los elementos estructurales del edificio. O sea, yo puedo usar de parales, si yo tengo columnas ya metálicas, pues yo puedo utilizar estos elementos como parales. Lo único que estoy haciendo es poniendo los travesaños encima, que están pasando por delante, y sobre esos travesaños, en este caso, se están poniendo estas manitos que se llama el sistema Spider, ¿sí? Así se llama, lo pueden buscar. Y estos Spider, cada uno de estos Spider tiene 4 puntos de anclaje para anclar las 4 láminas que ustedes ven ahí. Y luego estas juntas se sellan con una cosa que se llama silicona estructural, que es una silicona que aguanta que eso se esté moviendo y cambiando de tamaño, y pues aguanta bastantes cargas, pero lo que garantiza finalmente pues es el sellado del sistema, ¿sí? Entonces lo importante es que en esta foto lo que es claro es que la fachada necesita una estructura. Yo no pongo vidrios puestos uno encima del otro. Yo tengo que hacer una cuadrícula de parales y travesaños para poder montar el sistema de vidrios. Sea montarlos con pisavidrios, como acá, como en esta cosa, o sea montarlos con los spiders, como están acá con los anclajes de spider, pues ya, hay gente que le parece bonito, gente que le parece feo, pero pues es una solución que está ahí en el mercado. Hay una excepción importante para que la tengan en cuenta, que es cuando aparecen los sistemas que son como un textil colgado. Ahí sí desaparece el concepto de paral y travesaño, ¿sí? En este edificio, ustedes ven que hay aquí estos elementos, estos parales que están aquí adentro, son de la ventanería, o sea, esto es aquí para meter un vidrio. Y por fuera pasa este sistema que se llama el Flex Brick, y lo pueden buscar así en internet, ¿sí? El Flex Brick. ¿Y el Flex Brick qué es? Esto es un sistema, es un tejido, esto viene prefabricado así como lo ven ustedes acá al principio de la clase, yo les muestro eso, que son piezas cerámicas que están montadas, hay una cuadrícula, ¿cierto? Una cuadrícula de elementos de cables de acero, y dentro de esa cuadrícula de cables de acero montan unas piezas, ¿cierto? Se montan unas piezas con el diseño que uno quiera, ¿sí? Unas piezas cerámicas. Y esto puede ser más o menos transparente, y eso se cuelga literalmente así como ustedes lo ven acá. Entonces esto es un sistema que está colgado aquí arriba y colgado y tensado acá, como agarrar una tela, ¿sí? Yo cojo una tela, la tenso y la pongo en el sitio perfectamente. Entonces el FlexBrick tiene eso, están todos los detalles en internet, este es un detalle típico. Entonces si ven, aquí no hay parales y no hay travesaños. ¿Sí? Es una excepción de lo que, digamos, de la teoría general que le está diciendo, pero sí tiene todos los elementos que hemos visto en clase. Mire que está el parapeto, está la cubierta con el pendientado, tiene todos los elementos, todo lo que hemos hablado. Aquí está la carpintería, aquí hay un elemento, mire que aquí está el afinado con el acabado, tal cual como lo aprendimos en clase. Aquí está el cárcamo chiquitico, pero es una canal que recoge el agua que baja por aquí. El diferencia de nivel entre el exterior y el interior para que no se meta el agua, está todo lo que hemos visto. ¿Sí? Lo único es que esa tela pues está agarrada aquí arriba, y está agarrada aquí abajo, y esta cosa está tensionada para que se vea lisa, ¿cierto? Pero no hay elementos estructurales en la mitad, está agarrado arriba y abajo y está tensionado, y ese es como el hit de esos sistemas.
Si volvemos a nuestro ejemplo, rápidamente para ir cerrando este primer video de este tema, pues entonces lo que nos va a pasar es esto que ustedes ven acá. Tenemos nuestra estructura existente, predefinida de concreto, ahí está la columna, aquí están las placas, etcétera. Y aquí vemos cómo se ancla una superménsula, aquí se ancla otra superménsula, de acero en estos casos, y aquí arriba hice una modificación para que ustedes lo entiendan, hice el equivalente a la ménsula, pero la hice como un voladizo en una losa de concreto, para cerrar, ¿sí? Entonces miren cómo estoy generando todo este espacio de acá, con una fachada profunda que es habitable, ¿sí? Esta fachada perfectamente me podría permitir el paso del aire aquí por debajo, yo podría hacer que esto aquí fuera, por ejemplo, una matera y esto fuera verde, o que aquí adentro ocurriera, aquí podría haber perfectamente un escritorio para que una persona pueda trabajar metido dentro de este espacio, pero al final lo que más me interesa, y voy a borrar, es que ustedes lo que tienen que ver ahí es que se está construyendo una estructura, ¿cierto? Se está construyendo una estructura y esa estructura que se está construyendo acá, ¿cierto? Con este elemento aquí arriba, con este elemento acá, pues finalmente lo que necesita son un sistema de parales, como este paral que está aquí, que seguramente estaría fraccionado en dos secciones, y unos elementos que atraviesan, que son los travesaños. Entonces eso me permite armar una cuadrícula que es sobre la cual yo voy a trabajar y montar el sistema que a mí me interesa. Aquí se ve el zoom, ¿sí ven? Acá está pasando el paral se ancla aquí arriba en este elemento, en esta ménsula de concreto, que es realmente una losa en voladizo que está saliendo ahí, o sea, no es una ménsula porque la ménsula es un elemento lineal, es una losa, ¿cierto? Acá sí es el elemento lineal que está saliendo y que está agarrando este elemento de borde, ¿cierto? Y sobre ese elemento están puestos los travesaños. Y encima de estos travesaños yo puedo poner lo que quiera. Puedo poner una lámina de piedra, puedo poner una lámina metálica, puedo poner una lámina de madera, puedo poner un prefabricado cerámico, un prefabricado, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que es clave en un sistema de estos, ¿sí? Ahí se ve clarísimo el sistema, ¿no? Tengo la ménsula, ¿cierto? Si yo corto esta ménsula por aquí, pues es un perfil en I, ¿no? Por eso se ve así como está ahí. Es un perfil en I. Y aquí está anclado, ¿cierto? Ese perfil en I que yo tengo así, ¿cierto? Ese perfil en I que yo tengo así, ¿sí? Pues allá atrás tiene unos elementos metálicos, así, en forma de L, que me permite anclarlo allá en el borde de la placa, que es lo que no veo aquí metido en este borde. Y tengo este elemento de borde que conecta la punta de todas esas ménsulas, ¿sí? Y a su vez es el sitio donde yo puedo apoyar este travesaño de aquí para arriba y de aquí para abajo y poner soldadura y soldadura acá. O poner tornillos o lo que sea, pero pues ya cada sistema tendrá su lógica. Bien, y lo que les decía, ya mi problema, vuelvo a esta imagen, es que yo aquí tengo mi paral, tengo mi travesaño que está acá, y el travesaño se modifica para poder generar, por ejemplo, el sitio para montar, ¿cierto? Aquí generaría el marco para esto y el sitio por ejemplo, para un pisavidrios, ¿sí? Si yo le hago suma a esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Está el travesaño, ¿sí? Que solamente es un tubo hueco. Acá pongo un elemento que trabaja, estaría funcionando como un marco. Acá yo pondría seguramente un caucho. Acá llegaría el vidrio. Y acá, en este punto, entraría el pisavidrios, anclado seguramente acá, ¿cierto? Entonces ya mire que ya el sistema puede poner un vidrio, pero lo mismo pasaría, pero aquí abajo perfectamente pueda llegar, como ocurre aquí, pueda llegar son elementos de piedra, aplacados de piedra, que son de 2.5 o 3 centímetros máximo, ¿sí? Entonces acá por este lado también puede estar llegando la piedra, ¿sí? Entonces acá mi problema es que la piedra llega aquí, en este punto, entonces acá seguramente aparecerá un elemento con esta punta y la piedra llegará acá, aquí y aquí llegará la piedra, ¿sí? Entonces perfectamente yo puedo estar diseñando una fachada que tiene piedra hasta cierto punto y arranca el vidrio, pero utilizando la misma subestructura que está en la parte trasera. Y finalmente, cuando eso llega arriba a la cubierta, pues pasa lo mismo, ¿no? Acá siempre el problema de la fachada es cómo voy a rematar. Esta es una solución, ¿sí? La misma placa de la cubierta vuela para poder tapar esto y, por ejemplo, acá
la fachada de vidrio llega hasta un punto y por acá la idea es que pueda salir el aire. Entonces quiere decir que esto podría ser, este espacio de aquí hasta aquí, puede ser un termosifón, una fachada chimenea, esas que vimos al comienzo del curso, en las que yo caliento, eso puede ser un invernadero, y yo caliento el aire que está metido dentro de ese invernadero y se vuelve un elemento que me ayuda o a calentar el espacio o me ayuda a mover el viento, el aire para acondicionar el espacio que está aquí a este lado, y todo esto puede hacer un bello invernadero. ¿Sí? Aquí, si yo vengo acá, a esta imagen, aquí pueda tener vidrio, yo aquí pueda tener vidrio, tener una cortina para poder aislar eso por la noche, y esto puede hacer un súper invernadero que el sol calienta, ¿cierto? Y me sirve para generar aire caliente o me sirve para mover el aire por acá por dentro, ¿cierto? Y sacar el aire que está caliente aquí adentro. Entonces puedo hacer todo lo que aprendimos al comienzo, se vuelve otra vez a la sección constructiva y de eso se trata. Bien, entonces en el siguiente video lo que vamos a mirar ya es yo haciéndolo en dibujo vectorial, ver cómo se hace esa operación que estuvimos viendo aquí como por encimita.